muchos tienen en mente la mayoría de los proyectos, el proyecto Bluebeam, el proyecto Filadelfia, el proyecto Manhattan, etc. Pero lo que vamos a comentar el día de hoy es bastante interesante y creo que mucha gente de la que ha oído hablar del proyecto Filadelfia, a lo mejor muchos no han escuchado cuestiones de esto que vamos a decir el día de hoy, de los orígenes del proyecto Filadelfia, quién estaba involucrado, qué científicos y cómo se realizó, cuáles fueron las bases del proyecto Filadelfia. Entonces, bueno, todos sabemos que es el inmiscuido un barco, el USS Eldridge, que está en el astillero de Filadelfia, el astillero naval de Filadelfia. Ahí se realiza el proyecto. Sabemos toda la historia de que desaparece el navío, aparece entonces en Virginia, en Norfolk, Virginia, y después regresa el barco a Filadelfia con pues, un caos, ¿no? Nada más oigo, pues, sí, tengo noción del proyecto, pero ¿tú sabrás como cuánta la distancia es de Virginia a Filadelfia? De Virginia a Filadelfia no, sí son, pues, sabemos que son cientos de kilómetros, pero bien el dato exacto. No, sabemos que pues, Filadelfia está del lado, viendo el mapa, del lado derecho del mapa, donde está Nueva York, por ahí Filadelfia, más abajo está Virginia. Entonces, bueno, hubo una aparición de escasos minutos, o sea, en minutos no puedes llegar y rebasar 2 estados, ¿no? Para llegar a otro. Entonces, bueno, esto es muy interesante del caso. Vamos a iniciar, ahora sí que desde el principio, y tenemos que remontarnos hasta 1912. ¿Por qué hasta 1912? Bueno, el proyecto de Filadelfia se hizo en 1943, el 12 de agosto de 1943. Pero nos vamos a ir hasta 1912 porque un matemático de nombre David Hilbert desarrolló pues, unas ecuaciones conocidas como el espacio de Hilbert, y estas ecuaciones eran de este señor, eran tan avanzadas que incluso Albert Einstein, Nikola Tesla y otro personaje que vamos a conocer tal vez para muchos sea nuevo, John von Neumann, tenían como uno de los mejores matemáticos de ese momento, ¿no? Y este señor que desarrolló este espacio de Hilbert trataba de ecuaciones de múltiples realidades y múltiples espacios. Estamos hablando de pues, alterar el espacio y el tiempo, que pues este señor no tenía dónde aplicar estos métodos matemáticos hasta que en 1912, fíjate, estando Tesla y estando Einstein, pues no sabían qué onda, hasta que en 1926 este otro científico alemán tremendo, John von Neumann, investigó, más bien David Hilbert compartió la información con von Neumann, y este señor, von Neumann, que para Albert Einstein, Neumann era el científico más brillante, para Einstein, von Neumann era el más brillante del momento, el efectivo, ¿no? Entonces todo este proyecto también, aparte de que era pues de espacio y el tiempo, John von Neumann sí le dio aplicación porque había leído y se había entrevistado con otro científico también muy bueno, que era el doctor Levinson. Este doctor Levinson tenía una tríada de libros que se les conocía como los libros oscuros, porque este señor Levinson tenía ecuaciones muy similares a las de David Hilbert, pero se llamaba ecuaciones del tiempo de Levinson, y pues, Hilbert eran el espacio de Hilbert. Entonces von Neumann vinculó estas ecuaciones, les dio como un propósito, espacio y tiempo juntos, ¿no? Que era pues, lo que estaban viendo en ese momento era hacer invisible objetos sólidos, y sobre todo con los libros de las ecuaciones del tiempo de Levinson, objetos sólidos muy grandes se podrían hacer invisibles. Pero invisibles, o sea, con esas iban a ser invisibles a la vista o invisibles para radares, como... Lo que tenían pensado, buena pregunta, lo que tenían pensado era que
pues hacer invisibles los objetos de gran tamaño, porque ya había pasado para 1926, ya había una Primera Guerra Mundial, y pues más adelante iba a haber una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero mientras ya pasó una Primera Guerra Mundial, y querían pues la mayor tecnología posible, sobre todo en los Estados Unidos, para poder competir con las potencias militares. Entonces querían hacerse invisibles ante los radares enemigos, hacer invisibles buques, navíos, aviones, etc. Y con estas ecuaciones de estos dos científicos, de David Hilbert y de Levinson, el doctor Levinson, pues lo que lograron desarrollar fue una botella, le llamaron así, la botella electromagnética. ¿Quién creó esta botella electromagnética realmente? ¿Quién la llevó a cabo? Pues hasta 1926 que se unieron estos tres científicos, David Hilbert, Dr. Levinson y John von Neumann, hasta 1933. John von Neumann se une con Albert Einstein, se une con Nikola Tesla y con estos científicos anteriores, David Hilbert y Levinson, e iniciaron el proyecto de invisibilidad en la Universidad de Princeton, esto en 1933. Pero hasta 1936, Nikola Tesla, con unas bobinas enormes, logró digamos, crear una invisibilidad parcial ante los radares, con algo que él llamó la botella electromagnética, que puso unas bobinas alrededor de dos bobinas específicamente alrededor de un objeto muy, muy grande, y estas bobinas pues, llenaban de un campo electromagnético este objeto, y entonces el radar, los sensores del radar, y esto lo que hacían era rodear el campo electromagnético y continuar la trayectoria. Que lo normal es que rebote, ¿no? Entonces un objeto sólido rebota. Y entonces lo encuentras y dices, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo. No, esta línea o línea de radar, lo que pasaba era que le daba como la vuelta al campo electromagnético. La onda no rebotaba, así que esquivaba, y entonces pues parecía que no había nada en el radar. Entonces con esto continuaron las investigaciones, y en 1936 Tesla seguía a la cabeza del proyecto, que se logró este ejercicio, este experimento de invisibilidad, y en 1940 lo que querían ya era realizar una prueba completa en un navío militar, pero esto pues lo hicieron en el astillero naval de Brooklyn. Para esto Tesla tenía muchas dudas acerca de esto, porque él creía que con mayor potencia podrían suceder algunos fenómenos o anomalías en el campo electromagnético en el cual pues estaba expuesto este navío ahora, y sobre todo con personas, con tripulación. ¿Esto por qué Tesla tenía este pensamiento? Bueno, todos sabían en ese momento, Albert Einstein, John von Neumann, de hecho John von Neumann y Nikola Tesla tenían rencilla. ¿Por qué? Porque desde 1900 Tesla decía que él había tenido contacto con inteligencia procedente de Marte, cuando el planeta Marte en el año 1900 se acercó mucho a la Tierra, y dijo Tesla pues, que logró contactar con ellos y le pasaron pues, información y conocimiento, etcétera, etcétera. Él era también una persona metafísica, y él creía en estas cuestiones del aura y en estas cuestiones del alma y demás, y que pues el alma era un campo electromagnético. De hecho también este científico John von Neumann descubrió que efectivamente nosotros tenemos un campo electromagnético que se puede alterar, que se puede crecer o disminuir, que pues, los místicos llamaban precisamente como Tesla, llamaban el alma o el aura, exactamente. Entonces Tesla no quería realizar este experimento, pero con gente ya a bordo del navío, porque decía, se va a ocasionar un problema. No tenían como ese cálculo de que iba para algunas personas. Con el campo electromagnético de cada persona, y este campo electromagnético grande que se iba a desestabilizar, no sabían qué iba a suceder. Entonces Tesla estaba en contra de realizarlo. Pero pues, en vísperas de que se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial, pues, el gobierno le pidió a estos científicos que
un avance tecnológico para poder entrar en conflicto, en batalla. Armamentística, ¿no? Exactamente. Y pues tener el control, ¿no?, de las situaciones. Entonces, pues Tesla en el 41 entra en mayor conflicto con John von Neumann y pues le dan cuello, ¿no? Tesla también decide salirse del proyecto y no saber más de lo que iba a suceder. Entonces von Neumann se queda a cargo de este proyecto y pues él da rienda suelta a la experimentación, a la práctica de la invisibilidad del campo electromagnético, pero von Neumann, él creía, porque Tesla utilizaba 2 bobinas, él creía que con una tercera bobina se iba a generar un mejor rendimiento, iba a suceder algo mucho más interesante. Von Neumann, que era el más listo de todos ellos, esto lo decía Albert Einstein, él más o menos tenía una idea de qué iba a suceder. Únicamente lo que pasaba en las pruebas anteriores era que ante los radares no se veía el sí reaparición de barco, ¿no? Sí, era efectiva. Sí había invisibilidad ante los radares. Pero al agregar una tercera bobina, que en un principio él no pudo conectar, porque quien había conectado las bobinas anteriores era Nikola Tesla, era quien las había hecho, se dio cuenta con esto John von Neumann que las bobinas tenían un tiempo y un espacio para conectarse. Estaban configuradas de cierta forma, ¿no? No entiendo mucho, le estoy explicando un poco de la investigación que hice, de lo que leí. No soy físico matemático y esto, pero pues estoy tratando de. Entonces, este cuate se dio cuenta que estaban conectadas como en una especie de tiempo y espacio, estas bobinas, tanto que descubrió que las bobinas tenían, por así decirlo, un biorritmo, como nosotros los seres humanos tenemos biorritmos, biorritmo de 24 horas, biorritmo de 28 días, más las mujeres usan esto, etcétera, etcétera. Se dio cuenta que el planeta Tierra también tenía su propio campo electromagnético, ¿sí?, pero también tenía un biorritmo. Entonces Tesla había descubierto el biorritmo de la Tierra y lo había vinculado al biorritmo de las bobinas para hacer una frecuencia, por así decirlo, única, o una sincronización, un vínculo único. Entonces él tenía que vincular su tercera bobina. Una sincronía, ¿no? Una sincronía con esto. Para eso le pidió ayuda a 2 señores también de la naval ya de Estados Unidos, ahí que se unieron a este proyecto, el señor Duncan Cameron y Edward Cameron. Estos 2, ¿el mismo apellido? Sí, eran hermanos, padres, eran hermanos, y ellos pues, iban a encargar de conectar y desconectar las bobinas al tiempo que se iba a realizar la prueba. Entonces hicieron una prueba el 20 de julio de 1943, ya sin Nikola Tesla, con John von Neumann a cargo. Albert Einstein fungía también como mente maestra ahí, y estaban estos 2 militares de Filadelfia, la naval de Filadelfia, de Duncan Cameron y Edward Cameron, y obviamente pues, la presión del gobierno. La fecha límite que les dio el gobierno para entregar el proyecto de invisibilidad fue el 12 de agosto de 1943. Entonces, en el mismo año, pero el 20 de julio, un mesecito antes, o menos de un mes antes, hacen la fecha de entrega, ¿no? Hacen una prueba, estos cuates, con esta tercera bobina, y logran que el barco, en ese momento, se hiciera invisible ante el ojo humano, ahora, no solamente para el radar, sino todos los que estaban ahí en el barco, pero sin tripulantes. Hicieron una prueba así nada más con el puro navío, y el barco sí desapareció por unos breves minutos. Lo que quería von Neumann y Albert Einstein era saber a dónde se había ido el barco, ¿no? ¿Dónde estaba? Pero para esto pues, necesitaban que el barco desapareciera por más tiempo para empezar a hacer nuevos cálculos, nuevas clasificaciones
no sé, hasta cuestiones de tecnología, Ajustar, ¿no? para saber pues, a dónde se iba toda esa energía, todo ese material, toda esa materia, pues, del bar. Entonces, estaban a menos de un mes de la prueba. Einstein pedía más tiempo y más tiempo también. Von Neumann también pedía más tiempo para hacer ensayos, pero el gobierno no se los concedió. Y entonces sí les puso como fecha límite el 12 de agosto de 1943. La cuestión aquí es que hasta el momento estamos hablando de científicos los más prominentes que hemos conocido, ¿no? Como Nikola Tesla, Albert Einstein. Ahora sabemos que John von Neumann era, a ojos de inteligencia de Albert Einstein, era el mejor de todos ellos. Y dos científicos también previos, que gracias a sus ecuaciones, von Neumann pudo enfocar ese conocimiento hacia la invisibilidad, que son David Hilbert y que son el doctor Levinson. Entonces, gracias a estos científicos se pudo hacer este experimento de invisibilidad, que pues iba bien porque ya desaparecía entre los radares. John von Neumann lo llevó más allá después de que Tesla se fue, y al meterle pues, otra bobina logró que el barco desapareciera completamente. Y ahora la cuestión era saber dónde estaba el barco. Entonces, y hacerlo con personas, porque es lo que querían, pues, llevar los buques con gente, y que esta gente pues, no fuera vista y llegara hasta el terreno, ¿no? Del rival. Y con eso, pues después me imagino que helicópteros, aviones, me imagino que hasta regimientos, etcétera, ¿no? La cosa es que llegan 6 días antes del plazo final, el 12 de agosto de 1943, perdón. Y digo 6 días antes, porque 6 días antes de la mera prueba final, en el lugar donde se estaban haciendo estas pruebas, aparecen 3 objetos voladores no identificados, 3 discos arriba del lugar. 6 días antes de la fecha límite. Entonces, pues, estamos hablando de tecnología, de ciencia, de algo, es un proyecto escondido, y pues ahora he involucrado 3 objetos voladores no identificados. Entonces, inmediatamente los Estados Unidos se pusieron alerta, empezaron a investigar si era de algún enemigo, si era tecnología más avanzada de alguien más. Pues obviamente nadie se los adjudicó. La cuestión es que estos 3 objetos estaban ahí inamovibles y parecía que estaban como observando el experimento. Los científicos continuaron y se llegó el mero día de la prueba, el 12 de agosto de 1943, que se realiza la prueba. Se conectan las bobinas, las máquinas, pero ahora ya hay gente, ya hay soldados. Neumann empezó a darse cuenta con este biorritmo que había encontrado, o sea, con estos campos electromagnéticos, primero que sí tienen las personas, estos campos electromagnéticos que ellos estaban generando con las bobinas, que sí hay un biorritmo de la Tierra con las personas, y lo había vinculado Tesla con las mismas bobinas, etc. Entonces, pues, la inteligencia, yo creo que de von Neumann dijo, seguramente Tesla tiene razón y sí va a pasar algo, ¿no? Va a pasar algo extraño. Pero, pues aún así, yo creo que por la presión, la premisa y un tanto también... Chamba, ¿no? Y la investigación es... Un tanto también el tener la espinita de a ver, va a pasar, no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Algo va a pasar. Quiero ver. Algo va a pasar. Pago por ver. Y yo no voy a tener directamente la culpa, ¿no? Porque yo estoy diciendo igual, ¿sabes qué? Creo que sí va a pasar algo. Tú échatelo, ¿no? Tú entréganos una tecnología bien fregona, tú avanza, dale. Pues este cuate, pues también, se llega ese momento, se activan las bobinas. Algún coronel dijo, los pago. Venga. Mi nombre es Felipe Ferra Gómez, señor. Son, dijo por ahí un meme, ¿no? 30 años o 50, los pago, ¿no? Los pago. Nada más debo los pago. Son 30 del águila, tengo 23, 24. Para 30 salgo 54 años, no hay pedo, lo pago. Y
activan el proyecto, ya con toda la gente del gobierno para presentarlo. Se utiliza el barco, el navío, el USS Eldridge, en el astillero naval de Filadelfia. Ahí se realiza el proyecto, 12 de agosto de 1943. Y al activarse, pues ahora tenemos en la cabina, en el control de la cabina, tenemos a estos hermanos, a Duncan Cameron y Edward Cameron. Se vuelven muy importantes y algo muy asombroso más adelante dentro del proyecto. Pero bueno, se activa el proyecto. Ellos dos están a cargo de activar y desactivar la tercera bobina, o sea, vincularla con las otras dos bobinas en el biorritmo de ellas, de sincronicidad y con el de la Tierra, etc. Y entonces cuando empieza el proyecto a funcionar, se desata pues un campo magnético tremendo. Estos dos, Duncan y Edward, de repente ven que va bien el proceso, que la gente va bien y sigue como estable, porque este señor von Neumann les dijo, si ven de repente algo extraño, una anomalía en las personas, y la materia del objeto, desconecten, ¿no? Desconecten todo, aunque estemos ya presentándolo. Entonces estos cuatro estaban bien atentos en el cuarto de control, y a ellos no les pasaba, ¿qué ole? Estamos tirando... Brinco, yo no fui brinco solito. Así como brincó Naruto. 5 o 6 minutos de estabilidad tuvo el proyecto cuando estaba empezando. Empezó a desaparecer el navío ante los ojos de toda la gente que estaba ahí, no solamente del radar, porque la premisa que le habían dado al gobierno era que sí se había logrado la invisibilidad ante los radares, pero de repente cuando todo el gobierno y la gente empieza a ver que el navío empieza a desaparecer por completo, estos dos, Duncan y Edward, empiezan a ver anomalías dentro del campo electromagnético, como si todo se empezara a llenar como de oscuridad. Entonces ven que las personas empiezan a tener, los soldados, los militares, los navales, empiezan a tener como una especie de crisis emocional, porque empiezan a gritar muy aterrados, empiezan a como desorientarse de lo que estaba sucediendo, y entonces en ellos no tuvo efecto, porque después investigaron que en la cabina donde ellos estaban había una especie de acero especial que había puesto John von Neumann, blindaje, que no le había dicho a los demás, y los aislaba. Los aislaba. Pero estos dos hermanos no sabían, porque nada más sabía a John von Neumann de eso. Entonces estos dos hermanos no sabían y creen que ellos también van a empezar a sufrir algo. Y entonces... Oye, pero por ejemplo, esto que sufrían, ¿qué era? ¿Qué era lo que les pasaba? Bien, lo que les pasaba a estos compadres es que la tripulación, uno, los empezaban a ver desorientados primero. Dos, empezaban a gritar muy aterrados y por eso se veía la desorientación, ¿no? Tres, parecía que la gente empezaba a tener como náuseas. Y sobre todo, bueno, esos son los primeros rasgos que vieron estos cuates, ¿no? Que dijeron, hay náuseas, hay desorientación, están gritando como de terror y de pánico, entonces sí puede pasar algo. Nadie se imaginaba, tal vez Tesla sí se imaginaba con mayor certeza que puede pasar. Esto me recuerda justo a lo que pasaba, lo que llegó a pasar en algún momento con diversos animales o pájaros, y estas señales 5G, ¿no? Que a veces los pájaros se desorientaban y caían desplomados en el piso o empezaban a caminar en círculos, ¿no? El ganado, todo esto. Las hormigas. Y también tiene que ver con esta energía. Campo electromagnético. Recordemos que había yo dicho que John von Neumann había corroborado que Tesla tenía razón en cuanto a que el aura o el alma es el campo electromagnético de cada humano, pero John von Neumann se dio cuenta que los animales y las plantas también tenían su propio campo electromagnético, el planeta, y todo estaba conectado en una especie de biorritmo. Entonces,
Pues yo creo que sí, el 5G también altera muchísimo, ¿no? Estas cuestiones en las personas, en las plantas, en los animales, y sobre todo los animales que se guían más por radar. Sí, Que tienen les afecta. les afecta mucho más, a lo mejor el humano no tanto. Aunque sí, yo creo que también por lo mismo hay en la actualidad mucho estrés, mucha ansiedad, insomnio, fatiga, pérdida de la memoria a corto plazo, Y esas así. enfermedades tipo Alzheimer, te sé que son de como de este medio siglo para acá, ¿no? A raíz de estas cuestiones, porque de aquí se desataron muchísimos experimentos. Ahorita van a ver qué onda. Estos dos hermanos se asustan, ellos creen que les va a pasar lo mismo, van a empezar a desorientarse, a tener náuseas, todo esto, y corren hacia la borda y se avientan, pensando que se van a librar de los efectos del campo electromagnético. Pero cuando se avientan por la borda estos cuates, se dan cuenta que empiezan, o sea, no caen al mar, así como se cayó el Uzumaki, ahorita, se aventaron por la borda estos dos compadres y no vieron el mar, sino empezaron a caer en la oscuridad, o sea, en un vacío. Okay. Cuando, bueno, al mismo tiempo el barco desaparece, pero en Norfolk, Virginia, a algunos cientos o miles de kilómetros de distancia, algunos cientos de kilómetros, de Virginia les llaman a Filadelfia que el Buzz Eldridge acaba de aparecer en las costas de Virginia. Entonces, pues aquí ellos dicen, ¿qué onda, no? Pues, nunca habíamos desaparecido tanto tiempo este navío. ¿Cómo de cuánto tiempo hablamos que desaparecido? En total unos 15 minutos. Lo habían logrado antes 5 o 6 minutos. Pero en esta prueba logró desaparecer el barco unos 15 minutos ante el ojo humano. Entonces aparece en Virginia, cuando desaparece en Filadelfia, avisan a las autoridades que el barco está en Virginia. Para esto ya habían saltado los hermanos por la borda. Y bueno, estos hermanos, los dos, cuando reaccionan de este vacío en el que están cayendo, cuando reaccionan, aparecen en otro proyecto en la zona del experimento Montauk, que después vamos a hablar del experimento Montauk, y todo va hilado. Esto era en tierra seca, por así decirlo, en una especie de montaña. No en una bahía, no en un puerto, no en una playa. No en el mar, no en una playa, ¿no? En una montaña. Bueno, ellos no sabían a dónde habían llegado. Lo curioso era que von Neumann estaba ahí, pero parecía más viejo, más grande. Y von Neumann les dijo, los estaba esperando. Es 1983. Y ustedes acaban de saltar del barco por la borda. El experimento funcionó. ¿Por qué? Porque después ustedes mismos apagaron la bobina. ¿Cómo? Pero ¿cómo lo apagamos si acabamos de saltar por la borda? Porque nosotros los regresamos a 1943 a apagar la bobina. Entonces estos cuates entienden que está en el futuro porque ven a von Neumann más viejo, les dice que está en una nueva base llamada Proyecto Montauk, parte de todo un gran experimento el cual se inició con este proyecto de Filadelfia. Todos los proyectos que están inmiscuidos se les conocieron como Proyecto Arcoíris, que entre ellos está el proyecto obviamente de Filadelfia, el Manhattan con la bomba nuclear, el proyecto en el cual la mente MK Ultra, etcétera, el proyecto Looking Glass, etcétera, se desataron a partir de este descubrimiento de los campos magnéticos. Entonces el John von Neumann los regresa en el tiempo a apagar la bobina. Yo hubiera pedido que me regresaran, pero con un casechito de Madonna chico. Regresar así al 43 con un
Sí, te han dicho, oye, Uf. ¿qué onda, Sí. Los regresan en el tiempo a los dos, a 1943, pero cuando ellos ya habían saltado por la borda, y ellos regresan a apagar la bobina para que pues, todo salga en orden, se supone. Pasaron muchas cosas en ese transcurso, donde lo voy a mencionar en la parte 2, porque estos cuates les voy a dar unos adelantitos. No los viajaron. O sea, yo entendería que a partir de ese momento ya se abre un bucle de tiempo. Se abre un bucle de tiempo. Okay. Se dieron cuenta, porque esto tiene muchas ramificaciones, cuando estos cuates saltan por la borda y desaparece el USS Eldridge por 15 minutos, cuando desaparece y estos cuates saltan por la borda, estaban 3 ovnis, les había comentado que había 3 ovnis. Cuando desaparece el navío, desaparece uno de los ovnis. Y todos creen o asimilan que este objeto se fue o fue absorbido Se metió en el campo por el campo electromagnético también de la nave este. Y entonces solamente había 2 objetos voladores. En Virginia no detectaron si había aparecido otra nave cuando apareció el navío de USS Eldridge. Y de hecho confirmaron que no había aparecido ahí. Ese ovni, ese objeto volador, viajó en el tiempo también, como los hermanos Cameron. Pero no apareció en 1983 ese objeto volador como aparecieron los hermanos. Este apareció 20 años antes, en 1963, también en la zona de Montauk. Sí, tenemos las fechas 43, 63 y 83, porque von Neumann sabía que algo así podía pasar, porque el biorritmo de la Tierra, con el biorritmo de los seres humanos, de los animales, está vinculado a ciclos de 20 años. 20 años hacia atrás y 20 años hacia adelante, de 20 en 20. Entonces él después comprobó que el objeto volador apareció en 63, pero los hermanos no. Y entonces esperó otros 20 años y ahora sí aparecieron los hermanos. Okay. Los regresó en el tiempo a los hermanos, ya con tecnología del 83, 40 años más adelante, pero aprovechó para hacer ciertos experimentos en el tiempo con estos 2 hermanos antes de enviarlos al 43. Esto se va a volver mucho más largo, entonces vamos a la parte donde nada más regresan al barco, desconectan la bobina, pero entonces se genera un bucle, porque acababan de brincar ellos otra vez, y iba a ser un bucle constante. Y cuando regresa el navío, que ellos desconectan la bobina, desaparece de Virginia, vuelve a aparecer en Filadelfia, y sucede todo lo que pues, la mayoría conocemos del proyecto de Filadelfia. Las personas pues ya no solamente estaban con náuseas o enfermedades de desorientación psicológica o pánico, sino la materia de las personas estaba como fusionada, incrustada en la materia del barco. Se habían fusionado, entonces aquello pues era como una obra de terror. Como la película de la mosca, ¿no? Cuando el transportador usa en la mosca, sí. Vaya, pues que aparte de para escala la materia, ¿no? Ándale. Y era como licuada. Es buen ejemplo. Como carne molida. Hasta ahí vamos a dejar en esa parte que pues todos conocemos del caso Filadelfia, pero aún hay más intermedio de viajes en el tiempo, donde en 1963 apareció el OVNI. ¿Qué pasó con ese objeto volador? ¿Qué pasó después con los hermanos Duncan en ese bucle temporal? ¿Y qué pasa con John von Neumann? Esos 40 años, en esos 40 años, ¿qué más descubrimientos tiene? ¿Qué más hace? Y me queda el 83, ahí seguirá el 2003 y el año pasado, 2023. Es correcto, amigo. Tiene que ver obviamente el acelerador de partículas, también todo esto, las pruebas y ensayos del acelerador de partículas y muchos otros experimentos que vamos a ir hablando. Vale. Pero ahí vamos a dejar el proyecto Filadelfia.